quiero comentar a la par de todo esto es que debemos de entender al trabajo social como profesión y como disciplina. Entonces, les comentaba yo que desarrollé desde la sociología de las profesiones este estudio. Como profesión, pues estamos hablando de todo esto, ¿no? De cómo se identifican en su ejercicio, cómo ha elaborado, los campos laborales, lo que se hace en trabajo social, lo que no se hace. O sea, eso es como profesión, pero como disciplina social, ¿cómo nos estamos construyendo? Ustedes están dentro de una disciplina social, van a estar en la maestría, donde van a producir conocimiento, y de lo que se trata es que aporten a esa disciplina. O sea, desde los campos en los que están, desde la visión teórica, profesional, académica, que se aporte a la disciplina del trabajo social, porque es un campo de conocimiento. Entonces, si diferenciamos esos dos conceptos, el trabajo social como profesión y como disciplina, aquí estamos hablando la compañera como profesión, ¿de dónde venimos? ¿No? Sí, el Estado necesitaba un profesionista que aplicara proyectos sociales, políticas públicas, pero también como disciplina en donde surge el trabajo social, pues en los espacios académicos que le dan este carácter de conocimiento, lo científico, los aportes. Entonces, si diferenciamos un poco este aspecto, entonces nos va a dar más luz desde dónde estamos mirando nuestras investigaciones, nuestra posición, el mismo trabajo social. O sea, yo les decía, lo primero que tenemos que hacer es saber, para saber en dónde estamos, la historia, de dónde venimos, que eso es muy importante, ¿no? ¿De dónde? ¿Por qué surge trabajo social? ¿A dónde va? Las potencialidades, las áreas de oportunidad del mismo trabajo. A partir de ahí, creo que eso es muy importante o es clave, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería contar. Irving, por favor. Gracias por los cuestionamientos. De eso se trata en las clases, o en las asignaturas. De esto se trata, de discutir un tema y llegar al punto de conflicto y de ahí generar mayores conflictos y salir todos confundidos. De eso se trata las clases. Primero, hay un ejercicio que hace la tutora que nos pregunta y les pregunta a todos: ¿quién es trabajadora social? Ya es. ¿Qué haces de trabajo social? Diferente. No, pues yo hago organización. Les va diciendo, pues tú, eso no es trabajo social. Tampoco eso que haces es trabajo social. Porque tú lo has hecho del hacer por hacer. Yo creo que eso es el trabajo social. ¿Has leído la metodología? ¿Bajo qué metodologías te basas para decir que lo tuyo es trabajo social? ¿Porque es lo tradicional? ¿Porque es lo que tú crees? Eso hay que tener muy en claro. En la maestría no van a aprender cómo se interviene, van a aprender cómo se analiza un fenómeno social a partir del trabajo social. Yo no he tenido ninguna clase en la maestría de que me digan, mira, para que intervengas, por ejemplo, con las personas con discapacidad, pues tienes que hacer esto, tienes un paso, una serie metodológica, y te va a dar como resultado, como efecto tal. En la maestría te enseñan a analizar un proceso, un fenómeno social a través desde la perspectiva del trabajo social. Eso lo aprendes, como bien nos dice nuestro compañero, en la licenciatura. Cuando te vas de práctica comunitaria, cuando te vas de práctica regional o institucional. Eso hay que tener muy en claro. Algo más muy importante que nos menciona nuestra compañera, ¿cuál es tu nombre? Rocío. ¿Cómo escaparnos e incidir en la política social? ¿Cómo escaparnos de este posicionamiento gubernamental? Hay que recordar que la política social, diferentes autores y esta discusión, dentro de las políticas sociales encontramos programas y proyectos sociales. El orden puede ser, para algunos autores, no siempre lineal, programa-proyecto. Pero sin entrar en eso, los trabajadores sociales, y ese es otro punto muy importante, ¿hacemos o no política social? No hacemos nosotros política social, hacemos proyectos sociales, que es la mínima representación de una política social. Para hacer una política social se necesitan tres actores principales: el mercado,
las organizaciones de la sociedad civil, son 4, perdón, el Estado y la esfera microsocial. La esfera microsocial entendiendo todos estos movimientos sociales que han habido, los que no están en una asociación civil o ustedes. Nosotros podemos dar iniciativas, pero siempre cuando uno hace un proyecto social debe de basarse en un campo jurídico, si no, no es aceptado ni actualizado, y no puede representarse como en trabajo social se conoce como un modelo de intervención. Podemos hacer un proyecto o una estrategia de intervención a nivel local, pero si lo queremos representar en otra región, en otra comunidad, no, tiene que sujetarse a las normas jurídicas. Es, creo yo, muy difícil escaparse de los reglamentos federales gubernamentales. Entonces creo que eso sería con base a los cuestionamientos. Gracias. La última pregunta aquí y abrimos una pregunta acá y después te lo pasamos, por favor. Me quedé pensando con lo que dijo Irving de su tema, que está viendo al sujeto como discapacitado motriz, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Solamente una pequeña precisión. También hay algo que estamos confundiendo. ¿Cuál es el objeto del trabajo social? Unos dicen, ustedes dicen que es el sujeto, otros dicen que son las necesidades, otros dicen que es el problema, otros dicen que es la situación problema. ¿Cuál es el objeto? Es una discusión. ¿Somos una disciplina o somos una profesión? Filosóficamente no podemos ser una disciplina porque no tenemos un objeto definido como tal, ni a nivel local, cuando menos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, los profesores no se ponen de acuerdo en cuál es nuestro objeto de intervención. Y entonces, ahí es algo una problemática. Proseguimos, si no, no vamos a acabar ahí con esa cuestión. No tenemos resuelto. No se metan en las patas de los caballos. No. Adelante, por favor. Es que me quedé pensando en esto de cómo tengo la interpretación del sujeto o del grupo social. Aunque ya sé que es el fenómeno social que vamos a trabajar en la investigación, tú estabas hablando de la discapacidad motriz del sujeto, cómo lo interviene la familia y eso. Entonces yo dije, o sea, me hizo mucho ruido porque yo desde mi trabajo docente como profesora, pues estábamos trabajando ya en un nuevo concepto, que es ver al sujeto con capacidades diferentes, porque el concepto discapacidad tiene un poco algo de negativo, ¿no? O como si uno puede, hablo de negación, sí, claro. Una etiquetación, que esa es como otra visión diferente, ¿no? Con capacidades diferentes. Ok, abrimos acá los micrófonos, nos van a hacer una pregunta y ahorita pasamos. Adelante, Israel. Buenas tardes, mi nombre es Eliana, no había tenido la oportunidad de saludarlo. Mi pregunta es, o más bien mi comentario es para Irving, que hablaba acerca de la discapacidad. Ya me quedó claro, pues yo lo tenía claro desde el principio, que la maestría tiene como objetivo investigar desde el ámbito del trabajo social. Quisiera preguntarle algo. Después de haber hecho toda la investigación acerca de la discapacidad o de las capacidades diversas, como dice nuestra compañera, ¿cuál sería el camino para cambiar la concepción de discapacidad en la población? ¿Cuál sería la finalidad o el objetivo final en el que podamos decir la población entendió que este grupo de personas no son los disminuidos ni apocados, sino que son un sector que necesita que cambiemos nuestra concepción de ellos? ¿Cómo llegar a ese camino?
Ok, gracias. Si me lo permiten, antes de responder, quisiera que mi compañera dé su inquietud. Es que iba, Adelante. es que iba a hablar de lo mismo, respondiéndole a nuestra compañera respecto a esto de salir de como la parte institucional y de cómo incidir en la política pública y todo eso. Tengo un amigo que acaba de regresar a hacer su maestría en España y él tenía tuvo, no sé si la fortuna o la infortuna de que su compañero fuera el secretario particular del rector de la universidad. Entonces dice, en España se ve totalmente las cuestiones como se plantean las maestrías, porque me decía, ¿cómo vas con tu tesis? Y yo, no, pues ya le empecé a platicar, ¿no? Y me dice, es que a mí totalmente me confrontó que me dijeran, máximo para tu tesis son 50 páginas, y tiene que ser una propuesta realista y una propuesta concreta. El compañero que es secretario del rector, planteaba como parte de sus conclusiones y de sus aportaciones homologar el sistema de universidades en toda América Latina. Una propuesta muy aventurera y con muchísimas cuestiones. Entonces su comité le decía, mira, está padrísima tu propuesta, o sea, está bien planteada metodológicamente, lo que tú quieras. El punto es que tú no tienes el alcance para hacerlo y no es real. A mí dime algo y apórtame algo que tú puedas hacer y en donde puedas incidir desde donde estás, en la posición que tienes en la universidad y lo que puedas hacer. Contexto, sí. Perfecto. Ajá. Ya después le pregunté su propuesta, mi amigo y todo eso, ¿no? Pero me decía, es que el gran problema es que por ejemplo, queremos de conclusión plantear intervención, modelos, programas, proyectos, pero que se quedan en el aire. ¿Cómo salir de esta cuestión institucional? Había una lectura que nos dieron, creo que en primer semestre, que hablaba de problemas de agenda y problemas de investigación. ¿Cómo diferencias que un problema de agenda política y un problema de investigación? Sí, no me acuerdo si es... Sí, ajá. Entonces, tiene que ver al principio con eso, o sea, no puedes entrar que necesariamente quizás nosotros cometimos el error o yo lo cometí de manera personal diciendo, yo llegué a la intervención, ¿no? O sea, llegar con esa mentalidad de la maestría te empieza a desviar del objetivo fundamental de lo que estás ahí, que te estás formando en investigación. Volvemos al punto. Y recuerdo que cuando revisamos alguna lectura de Vera Restrepo y de Teresa Matos, precisamente mencionaban eso, o sea, no es que yo esté en contra de la intervención en el trabajo social, es algo que está dentro de nuestra identidad, pero tienen que entender que tiene que ver, hay investigación solo para generar conocimiento, investigación para que intervengas en cuestiones de evaluación, dice de niveles. Un gran problema que tenemos como trabajadores sociales es que los mezclamos y hacemos un mix ahí hacemos un daiquiri, ¿no? O sea, entonces es que hacemos una mezcolanza y por eso parte de lo que nosotros les aportamos es precisamente marcar esos límites. O sea, yo sé que todos aspiramos a eso, ¿no? La parte de transformación, de intervenir, de generar, de incidir, de programas, proyectos, o sea, porque es parte de nuestra formación. Pero tenemos que saber delimitar, esto es investigación, cómo me salgo de esta parte de la agenda pública o de un problema de agenda, tiene que ver aún con cómo lo formulamos, tiene que ver aún desde dónde lo planteamos y cómo lo investigamos, ¿no? Entonces, más bien ahí está como el límite y que está así, ¿no? O sea, y que tenemos que tener cuidado de no pasarnos bueno, ahora quiero investigar para evaluar, quiero investigar para hacer diagnóstico, o sea, ¿para qué es nuestra investigación? Para generar conocimiento. No vamos a diagnosticar, no vamos a evaluar, no vamos a planear, no vamos a ejecutar. O sea, tenemos que tener bien claro en qué nivel aún de investigación y qué es lo que estamos haciendo en la maestría. Gracias. Bueno, primero hay que tener muy en claro cuando vamos a crear un nuevo concepto, revisar qué es lo que se ha creado en otros países y en general en el mundo. Hay una convención de personas con discapacidad que es el término adecuado porque no se puede decir personas con capacidades diferentes porque todos tenemos capacidades diferentes. Se les llamaba personas con limitación funcional, personas discapacitadas. Según el modelo social, que hay diferentes modelos de estudio de la discapacidad,
la mejor forma es personas con discapacidad, porque le das valor a la persona como tal y no es discapacitado, es decir, estás etiquetado como tal. Eres una persona que tiene una discapacidad que no te permite tener una funcionalidad o una restricción de participación social. Son puntos que tendríamos que desarrollar un poquito más en cuanto al término, pero ese es el término adecuado, así como se oficializa que actualmente se le debe llamar adultos mayores a las personas, o internos a los reclusos, o personas en situación de calle a los que viven El nivel. ajá, bueno, son, o, bueno, lo mismo con las mujeres, etc. Ahora, respecto a lo que nos preguntaba nuestra compañera de Colombia, igual, respecto a lo que yo estudié y lo que yo descubrí y lo que ellos me dijeron sobre todo, es de que a ellos no se les da voz. Todo se planea como diferentes problemáticas sociales desde el escritorio, desde lo que yo creo, desde que el otro desconocido, ajeno a esa problemática propone. Pues si hay personas que están llegando con silla de ruedas, hay que hacerles rampas. ¿Ese sería lo adecuado? Pues yo creo que esto es lo que todos creemos que es lo que debemos de hacer. Ellos dicen que, por ejemplo, en los congresos, lo que hacen, lo mismo pasa en el género, que si van a hablar de mujeres, suben a una mujer para que hable. Pero realmente ella no, o esta persona con discapacidad, no colabora por estas políticas de exclusión en la planeación de las estrategias de inclusión social. Se debe integrar e incluir en toda la planeación, organización y evaluación de las políticas que se están llevando a cabo en Ciudad Universitaria. Cuando menos eso se debería de hacer. Ya de ahí partimos de nivel deductivo a llegar a las personas, digamos, comunes, digamos, estudiantes, y ya estamos viendo que hay personas que están participando desde su problemática, dando con conocimiento. Obviamente no puede también cualquier persona estar tomando decisiones si no tiene una preparación para dar estrategias coherentes a la realidad social que están llevando. Mi pregunta es para todos los ponentes. En concreto, de acuerdo a sus investigaciones, ¿qué tipo de estudio, muestra y análisis estadístico utilizaron en cada uno de sus investigaciones? Y si todos sus instrumentos aplicados fueron resultados de pruebas pilotos para que fueran validados o ya habían sido validados anteriormente en alguna otra investigación. Mi respuesta es breve. Así como yo significo su pregunta, usted me está hablando desde el paradigma cuantitativo. Por tanto, no le voy a responder porque esa pregunta no tiene cabida dentro del paradigma cualitativo. O sea, no sé si alguno de los compañeros lo hizo. Cuantitativo. Sí. Algo que podría... Mixto, ¿no? Paulina podría como... Pero al menos yo no puedo responder esa pregunta porque así como está planteada, no puede dialogar directamente con el enfoque de la investigación que al menos yo hice. No sé si los compañeros también. Yo estoy en la misma. Sí, no, es que es cualitativa. Sí, por ejemplo, la mía es cualitativa. Yo te podría decir que la muestra fue por saturación de información. Ajá, esa o sea, que no tienes un número determinado, sino que en el momento que se empieza a repetir la información, es que dices, mi muestra está cubierta. Ajá, lo que pasa es que usted fue, el compañero dijo que fue bola de nieve, entonces no había, si manejaron algunos, ya sé que todas son investigaciones cualitativas, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, hay en la muestra de bola de nieve y la de... Es que puede ser diferente, depende de la intención que tú tienes. Yo te puedo decir, la mía fue por saturación y fueron entrevistas a profundidad. Y fue así como que a criterio. Hice una guía de entrevista que se piloteó y que me permitió perfeccionarla para el fin que yo la quería. Entonces sí hay un proceso, sí, no te puedo decir la muestra tiene que ser de tantas, ¿no? Hasta la vez que te lo plantea es por saturación.
Pues igual fue por bola de nieve, consecuencia hubo saturación, 6 personas, mínimo en lo cualitativo se pide cuando son entrevistas 6 personas, ya si hacemos estudios de casos diferentes. Análisis estadístico no he hecho y no voy a hacer. No, en la mía, como les comenté, fue una propuesta metodológica. Pero una muestra no es bola de nieve, es la estrategia que utilizas. O sea, quizá por eso la confusión. La muestra sí se utiliza en la investigación cuantitativa y para definir el tamaño de la muestra hay términos estadísticos como realizar si conoces la población, muestra para población infinita, si no la conoces para infinita. Tienes que determinar el nivel de confianza, el margen de error, la variabilidad, el complemento de la variabilidad. Todo eso se define. Cuestionario es validado con 2 conceptos, que es el de confiabilidad, que tiene que ser aplicado en 2 tiempos diferentes, y el otro que es el de que si tus respuestas coinciden con el objetivo de tu instrumento. Perdón, tus preguntas coinciden con el objetivo de tu instrumento. Entonces, en cuanto a la investigación cuantitativa, pues eso te permite darle base a cuántos y quiénes, ¿no? Si es tipo probabilístico, tipo de estudio longitudinal, o sea, ya tú vas definiendo, y en la quali, que también hice quali, es diferente. Ahí el número, pues hay métodos de saturación, el número de entrevistas, tipo de entrevistas, el producto de la entrevista, que son historias de vida, son biografías, son testimonios, las preguntas también que tienen que ver con el objetivo, cómo lo diseñas, y por eso también hay muchas propuestas de cómo trabajar este material oral. Quizás en la parte de cómo puedes procesar tus datos, ahí yo no lo utilicé en esta investigación, lo utilicé en mi investigación previa, utilicé Atlas, ¿no? Como para procesar mis datos de manera cualitativa. Ahorita lo estoy haciendo más como la parte de, sí, al final creo que es mejor que lo hagas tú, ¿no? Porque precisamente te permite este análisis. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces llegamos al final de nuestra sesión. Le damos las gracias a todos los ponentes que amablemente han venido, que han desmañanado, han estado con nosotros todo este tiempo. Y bueno, ahí están los puntos sobre la mesa. Evidentemente cada uno va a tomar lo que le signifique más. Y estamos abonando en esta inducción al trabajo social. Aquí tenemos a gente que ya tiene conocimiento en esto, y hay otros que no, pero entonces estamos abonando en este quehacer, en esta comprensión de la naturaleza del trabajo social, que evidentemente esto es mínimo, pero vamos tratando de que todos aquí, incluyéndome a mí, ¿no?, estemos cada vez más insertos en lo que es el trabajo social, en su especificidad y en la forma de hacer su trabajo. Entonces, pues gracias a todos, gracias a los ponentes, y nos vemos el viernes que viene, por favor, a las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Intervengas, por ejemplo, con las personas con discapacidad, pues tienes que hacer esto, tienes un paso, una serie metodológica, y te va a dar como resultado, como efecto tal. En la maestría te enseñan a analizar un proceso, un fenómeno social a través desde la perspectiva del trabajo social. Eso lo aprendes, como bien nos dice nuestro compañero, en la licenciatura. Cuando te vas de práctica comunitaria, cuando te vas de práctica regional o institucional. Eso hay que tener muy en claro. Algo más muy importante que nos menciona nuestra compañera, ¿cuál es su nombre? Rocío. ¿Cómo escaparnos e incidir en la política social? ¿Cómo escaparnos de este posicionamiento? Surge trabajo social, a dónde va, las potencialidades, las áreas de oportunidad del mismo trabajo. A partir de ahí, creo que eso es muy importante, o es clave, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería contar. Irving, por favor. Gracias.
Gracias por los cuestionamientos. De eso se trata en las clases, o en las asignaturas. De esto se trata, de discutir un tema y llegar al punto de conflicto y de ahí generar mayores conflictos y salir todos confundidos. De eso se trata las clases. Primero, hay un ejercicio que hace su tutora que nos pregunta y les pregunta a todos, ¿quiénes trabajan? Un campo de conocimiento. Entonces, si diferenciamos esos dos conceptos, el trabajo social como profesión y como disciplina, aquí estamos hablando la compañera como profesión, ¿de dónde venimos? ¿No? Sí, el Estado necesitaba un profesionista que aplicara proyectos sociales, políticas públicas, pero también como disciplina en donde surge el trabajo social, pues en los espacios académicos que le dan este carácter del conocimiento, lo científico, los aportes. Entonces, si diferenciamos un poco este aspecto, entonces nos va a dar más luz desde dónde estamos mirando nuestras investigaciones, nuestra posición, el mismo trabajo social. O sea, yo les decía, lo primero que tenemos que hacer es saber, para saber en dónde estamos, la historia, de dónde venimos, que eso es muy importante, ¿no? ¿De dónde? Porque lo que quiero comentar a la par de todo esto es que debemos de entender al trabajo social como profesión y como disciplina. Entonces, les comentaba yo que desarrollé desde la sociología de las profesiones este estudio. Como profesión, pues estamos hablando de todo esto, ¿no? De cómo se identifican en su ejercicio, cómo ha elaborado, los campos laborales, lo que se hace en trabajo social, lo que no se hace. O sea, eso es como profesión, pero como disciplina social, ¿cómo nos estamos construyendo? Ustedes están dentro de una disciplina social, van a estar en la maestría, donde van a producir conocimiento, y de lo que se trata es que aporten a esa disciplina. O sea, desde los campos en los que están, desde la visión teórica, profesional, académica, que se aporte a la disciplina del trabajo social. Trabajadora social. ¿Qué haces de trabajo social? Diferente. No, pues yo hago organización. No sé. Les va diciendo, pues tú, eso no es trabajo social. Tampoco eso que haces es trabajo social. Porque tú lo has hecho del hacer por hacer. Yo creo que eso es el trabajo social. ¿Has leído la metodología? ¿Bajo qué metodologías te basas para decir que lo tuyo es trabajo social? ¿Porque es lo tradicional? ¿Porque es lo que tú crees? Eso hay que tener muy en claro. En la maestría no van a aprender cómo se interviene, van a aprender cómo se analiza un fenómeno social a partir del trabajo social. Yo no he tenido ninguna clase en la maestría de que me digan, mira, para que